Hombres mayores de 60, escuchen con atención. Si se despiertan por la mañana y su virilidad se siente sin vida, si esa fuerza natural en la que antes confiaban ha desaparecido, no es porque sean viejos. La verdadera sorpresa es esta: su cuerpo no está roto. Sus erecciones no se han ido para siempre, solo se han quedado en silencio y, con el toque correcto, pueden despertarse de nuevo. Soy la doctora Camila Herrera, una uróloga que ha pasado más de 12 años ayudando a los hombres a recuperar vitalidad, intimidad y confianza. He visto a miles de hombres en sus 60 y 70 recuperar lo que pensaban que se había perdido, no con medicamentos riesgosos ni cirugías, sino con sus propias manos, su propia respiración y unos pocos minutos simples cada día. Aquí está la paradoja. La mayoría de los hombres cree que la edad les roba las erecciones de forma permanente. Sin embargo, la ciencia y la experiencia demuestran lo contrario. En lo más profundo, sus nervios, sus vasos sanguíneos y su virilidad aún son capaces. El secreto no es una pastilla, no es una bomba, sino 3 puntos olvidados en su cuerpo que actúan como interruptores ocultos. Presiónelos correctamente y sus mañanas cambian. Esa es mi promesa para ustedes hoy. Al aprender estos 3 puntos de presión y combinarlos con hábitos diarios sencillos, pueden restaurar el flujo sanguíneo, la sensibilidad y las erecciones naturales de la mañana nuevamente, sin vergüenza, sin dependencia y sin miedo. Y quédense conmigo, porque en solo un momento revelaré cada uno de estos puntos en detalle. Les mostraré cómo encontrarlos y explicaré los hábitos que hacen que funcionen de por vida. Antes de comenzar, tómense un momento para suscribirse y activar la campana de notificaciones. Así, no se perderán otro consejo poderoso para hombres mayores. Si este mensaje les habla, escriban 1 en los comentarios para hacerme saber que están conmigo. Si no lo hace, escriban 0 para que pueda seguir mejorando estas lecciones para ustedes. Ahora, comencemos con la primera y más importante verdad. Las erecciones no desaparecen simplemente porque sean mayores. Lo que realmente sucede es que las vías naturales de su cuerpo para la sangre y las señales nerviosas se vuelven silenciosas. Y una vez que entienden esto, todo lo demás comienza a cambiar. 1. La verdad sobre el envejecimiento y las erecciones. Déjenme decirles algo que desearía que todo hombre mayor de 60 escuchara de su médico. La pérdida de erecciones matutinas no es una señal de que estén rotos, dañados o más allá de la reparación. No es una prueba de que su virilidad los haya abandonado. Lo que realmente está ocurriendo es mucho más simple y mucho más esperanzador. Su cuerpo aún recuerda cómo levantarse por la mañana. Sus nervios aún están vivos. Sus vasos sanguíneos aún son capaces. Su virilidad aún está ahí, esperando. Pero con los años, las señales se han vuelto más silenciosas. Los interruptores que antes se activaban con tanta facilidad ahora están en reposo, y las vías que transportaban sangre y energía han quedado sin uso. He hablado con innumerables hombres en mi consultorio que bajan la voz cuando me preguntan: «Doctora, ¿hay algo mal conmigo? Antes me despertaba fuerte todos los días, pero ahora no siento nada». Y los miro directamente a los ojos y les digo: «No hay nada malo en ustedes. Su cuerpo solo necesita que le recuerden lo que ya sabe». Verán, envejecer no es lo mismo que perder. Envejecer no borra su capacidad. Solo hace que sea más fácil olvidar las señales que antes llegaban de forma natural. Piénsalo como una habitación de tu casa que dejaste de visitar. La energía todavía está allí, las luces todavía funcionan, pero como el interruptor no se ha encendido en años, la habitación permanece oscura. Eso no significa que la electricidad haya desaparecido. Significa que la conexión no se ha hecho. Las erecciones funcionan de la misma manera. La corriente sigue en tu cuerpo, simplemente no has activado el interruptor en mucho tiempo. Recuerdo a un hombre llamado Harold, de 74 años, que vino a mí con lágrimas en los ojos. Me dijo: «Doctora, ya no me importa el sexo. Solo quiero despertarme una mañana y sentirme vivo otra vez».
Esa frase me impactó profundamente porque reveló lo que tantos hombres realmente desean, no solo una erección, sino la sensación de vida, dignidad y confianza que viene con ella. A las pocas semanas de practicar lo que estoy a punto de mostrarte, Harold me llamó y dijo: «Me desperté esta mañana y, por primera vez en 10 años, me sentí yo mismo otra vez». Esa es la verdad sobre el envejecimiento y las erecciones. No desaparecen porque seas demasiado mayor. Se desvanecen porque dejaste de enviar las señales, porque nadie te enseñó cómo mantener vivos esos caminos. Pero la esperanza, la poderosa e innegable esperanza, es que esos caminos pueden reactivarse. Están esperando ahora mismo dentro de ti, listos para responder en el momento en que les des la atención que merecen. Y aquí es donde las cosas se vuelven emocionantes, porque hay 3 puntos ocultos en tu cuerpo que actúan como interruptores. Cuando los presionas de la manera correcta, con la respiración y la intención adecuadas, vuelven a encender los circuitos. La sangre comienza a fluir. La sensibilidad regresa y tu cuerpo recuerda lo que antes hacía con facilidad. Así que déjame mostrarte el primero de estos puntos, el que se encuentra justo encima del hueso púbico, un lugar que la mayoría de los hombres nunca piensa tocar. Pero cuando lo hacen, todo empieza a cambiar. El primer punto que quiero compartir contigo se encuentra justo encima del hueso púbico, o sea, ese pequeño tramo de la parte baja del abdomen donde el vientre se une con la pelvis. La mayoría de los hombres pasa toda su vida sin prestar verdadera atención a esta zona. La ven como nada más que piel y hueso, pero en realidad es uno de los centros de mando más importantes de la vitalidad masculina. Cuando presiono suavemente aquí con un paciente, a menudo veo cómo se le abren los ojos, porque algo se despierta que él pensaba que ya se había ido. Al principio es sutil, como un zumbido silencioso de energía. Pero ese zumbido puede crecer y convertirse en calor, circulación y, finalmente, en una respuesta natural que ninguna pastilla podría replicar. Recuerdo a un hombre llamado Walter, de 67 años, que entró en mi consultorio con aspecto derrotado. Me dijo: «Doctora, creo que lo he perdido. Hace años que no me despierto fuerte». Coloqué su mano en ese punto justo encima del hueso púbico y lo guié para que respirara lentamente hacia esa zona, para que aplicara una presión suave. No fuerza, solo presencia. En cuestión de minutos sintió una ligera oleada de calor. Su rostro cambió, su postura se enderezó y por primera vez en nuestra conversación sonrió. 2 semanas después regresó y dijo: «Cada mañana siento que algo se mueve ahí abajo otra vez. Pensé que se había ido, pero está volviendo». Ese es el poder de este punto. Lo que lo hace tan efectivo no es la magia, sino la biología. Debajo de esta zona pasan vasos sanguíneos y nervios clave que abastecen los órganos inferiores. Con el tiempo, cuando dejamos de activarlos, las señales se debilitan, los vasos se tensan y la circulación se ralentiza. Al estimular este punto con atención y respiración, literalmente le estás recordando a tu cuerpo que envíe sangre y energía de vuelta a donde pertenecen. Piensa en ello como llamar a una puerta que ha estado cerrada demasiado tiempo. Cuando llamas, la puerta se abre y los caminos se despiertan. A menudo les digo a mis pacientes que no se apresuren con esta práctica. No se trata de presionar fuerte ni de intentar forzar una erección en el momento. Se trata de restablecer la comunicación con tu propio cuerpo. Tu virilidad escucha cuando la tratas con paciencia y cuidado. Y cuando esa comunicación regresa, la fuerza sigue de manera natural. Muchos hombres me han dicho que el simple acto de tocar este punto cada día les ha devuelto no solo la respuesta física, sino también una sensación de dignidad al saber que su cuerpo sigue vivo y es capaz. Ahora bien, aun por muy poderoso que sea este primer punto, solo es el comienzo, porque hay otra zona, una de la que casi nunca se habla y, sin embargo, puede contener la clave más grande de todas. Se encuentra en un lugar oculto entre el escroto y el ano, un lugar que la mayoría de los hombres ignora, pero que puede liberar un torrente de circulación y sensibilidad cuando se despierta. Y cuando lo descubras,
puede que te des cuenta de que tu cuerpo todavía tiene mucho más que ofrecer de lo que jamás imaginaste. Ahora llegamos al segundo punto, y puedo decirte con absoluta certeza que muy pocos hombres le han prestado verdadera atención alguna vez. Este punto se llama el perineo, el espacio blando que se encuentra entre el ano y el escroto. En la medicina oriental ha sido reconocido durante miles de años y a menudo se le llama CV1. En la medicina occidental rara vez se menciona, lo cual es una pena, porque este punto tiene un poder extraordinario sobre la circulación y la sensibilidad masculina. Cuando comencé a enseñar a mis pacientes sobre esta zona, recuerdo bien su sorpresa. Muchos hombres me miraban como si estuviera bromeando, preguntándose por qué deberían enfocarse en un lugar que siempre habían ignorado. Pero yo los guiaba con suavidad. Les pedía que se sentaran sobre una toalla pequeña enrollada o un cojín blando, que respiraran profundamente y que simplemente permitieran que su cuerpo se relajara sobre ese punto. Lo que solía ocurrir después era nada menos que notable. En cuestión de minutos, muchos hombres sentían calor en la parte baja del cuerpo, a una leve sensación de pulsación o simplemente una conciencia tranquila de que algo dentro de ellos se estaba despertando otra vez. Recuerdo a un paciente llamado Thomas, un veterano de la Marina de 71 años. Entró a mi consultorio y me dijo: «Doctora, es como si las luces se hubieran apagado ahí abajo. Ya no siento nada». Le enseñé cómo sentarse con una presión suave sobre su perineo, sin forzar, sin empujar, solo quietud y respiración. En pocos días me llamó para decirme: «Algo está pasando, es leve, pero siento un pulso otra vez, me siento vivo». Semanas después compartió conmigo que sus mañanas ya no estaban vacías. Tenía calor, sensibilidad e incluso fuerza natural regresando, algo que pensaba que había desaparecido para siempre. ¿Por qué sucede esto? Porque el perineo actúa como una válvula. Cuando está tenso e ignorado, cuando el flujo sanguíneo se bloquea, las señales nerviosas se interrumpen y el cuerpo olvida cómo enviar energía al pene. Cuando liberas esa tensión sentándote y respirando sobre este punto, la válvula se abre. La sangre que estuvo atrapada durante años comienza a moverse libremente, las vías nerviosas se reconectan y, poco a poco, la sensibilidad vuelve a un lugar que quizá creías perdido en el tiempo. No sucede de la noche a la mañana, pero incluso el destello más pequeño de sensación puede encender una esperanza enorme, y la esperanza es lo que transforma todo. Una vez que un hombre siente, aunque sea un rastro de vida, regresando a la parte baja de su cuerpo, su mentalidad cambia. Ya no cree que esté roto. Comienza a llevarse de otra manera, a confiar en que su cuerpo aún responde, sí, a darse cuenta de que envejecer no significa rendirse a sí mismo. Por eso creo que el perineo es tan vital. Es la puerta de entrada, el interruptor oculto que la mayoría de los hombres nunca descubre. Sin embargo, una vez activado, puede desbloquear una cascada de sanación, pero por muy poderoso que sea este punto, todavía hay otro que sorprende a casi todos los hombres a los que se lo he mostrado. Ni siquiera está en la ingle. De hecho, recorre la parte interna del muslo, en un lugar que probablemente nunca has relacionado con tus erecciones. Y aún así, una vez que aprendes a tocarlo, puedes descubrir que guarda la clave final para restaurar tu fuerza y tu energía de maneras que jamás esperaste. El tercer punto que quiero compartir contigo es quizá el más ignorado de todos. Ni siquiera está en el pene ni en la ingle. Sin embargo, juega un papel directo en si te despiertas o no con fuerza por la mañana. Este punto se encuentra a lo largo del pliegue de la parte interna del muslo, justo donde el muslo se une con la parte baja del abdomen. Ocultos bajo esa línea suave se encuentran la arteria femoral y el nervio femoral, dos de las principales autopistas que transportan sangre y señales hacia tu virilidad. Cuando estos caminos están rígidos, bloqueados o descuidados, las erecciones pierden volumen, pierden sensibilidad y pierden la fuerza que antes llegaba con tanta facilidad.
pero cuando los despiertas, todo cambia. La mayoría de los hombres ve sus muslos como nada más que músculos, para caminar, estar de pie o sentarse. Rara vez piensan en ellos como parte de su salud sexual. Recuerdo a un paciente, Earl, un camionero de 68 años. Había pasado décadas sentado al volante y, cuando llegó a mí, se sentía desconectado de la parte baja de su cuerpo. «Doctora», me dijo, «siempre pensé que mis muslos servían para llevarme de un lado a otro. Nunca imaginé que tuvieran algo que ver con lo que pasa en el dormitorio». Le mostré cómo deslizar las yemas de los dedos a lo largo del pliegue interno, deteniéndose en las zonas sensibles o tensas, y cómo respirar lentamente mientras aplicaba una presión suave. Al principio, Earl se mostró escéptico. Dijo que se sentía extraño, incluso inútil, pero en el transcurso de una semana notó algo inesperado. «Doctora», me dijo con una sonrisa, «siento más calor ahí abajo. Es como si la sangre se estuviera moviendo otra vez». Para la segunda semana me contó que se despertaba con una fuerza que no había sentido en años, pero lo que más me impactó fue lo que añadió después. «No solo me siento más conectado con mi cuerpo, me siento más hombre». Ese es el poder de este punto oculto. No solo restaura la circulación, restaura la confianza, el control y la dignidad silenciosa de saber que tu cuerpo todavía responde a ti. La ciencia aquí es simple, pero profunda. La arteria femoral es una vía directa de flujo sanguíneo hacia los órganos inferiores. El nervio femoral es una de las principales autopistas de la sensibilidad. Si esos caminos se restringen, ninguna pastilla en el mundo puede compensarlo por completo. Pero al presionar suavemente, masajear y respirar en esta zona, liberas tensión, mejoras la flexibilidad y vuelves a abrir el camino. Invitas a la sangre a fluir libremente otra vez y le recuerdas a tu sistema nervioso que la conexión aún existe. Hay muchos hombres con los que he trabajado notan más que solo erecciones más fuertes cuando despiertan esta línea interna del muslo. Dicen que duermen más profundamente, que se sienten más tranquilos por la mañana e incluso que caminan con más energía en las piernas. Es como si toda la parte baja del cuerpo despertara, llevando consigo la habilidad que había estado esperando en silencio su momento para levantarse otra vez. Ahora ya has descubierto los 3 puntos: el hueso púbico, el perineo y la línea interna del muslo, que actúan como interruptores para restaurar tu fuerza natural. Pero presionar estos puntos por sí solos es solo una parte de la historia, porque si la base de tu cuerpo es débil, los resultados pueden desvanecerse. Por eso quiero compartir contigo un conjunto de hábitos diarios, pequeños pero poderosos, los que transforman estas técnicas de una chispa rápida en un fuego duradero. Y cuando los escuches, entenderás por qué los hombres que los practican no solo se despiertan con más firmeza, sino que viven con más energía, vitalidad y paz de lo que jamás imaginaron. A estas alturas puede que te estés preguntando por qué estos 3 puntos, encima del hueso púbico, el perineo y a lo largo de la parte interna del muslo, marcan tanta diferencia. ¿Qué es lo que realmente ocurre bajo la piel cuando presionas, respiras y llevas tu atención a ellos? La respuesta no es misterio ni magia, sino ciencia sencilla, combinada con la sabiduría de reconectarte con tu propio cuerpo. Las erecciones no son más que el resultado de 2 sistemas trabajando juntos, el flujo sanguíneo y las señales nerviosas. Cuando esos sistemas están fuertes y abiertos, o te despiertas firme cada mañana sin siquiera pensarlo. Cuando están bloqueados o descuidados, la fuerza matutina se desvanece. No porque la capacidad haya desaparecido, sino porque la comunicación se ha interrumpido. Piensa en tu cuerpo como una ciudad llena de autopistas. Las arterias son las carreteras que transportan el tráfico y los nervios son las líneas eléctricas que iluminan la ciudad. Si una carretera está bloqueada, los autos no pueden pasar. Si las líneas eléctricas fallan, las luces se atenúan. Pero cuando despejas los caminos y restauras la corriente, toda la ciudad despierta otra vez.
Eso es exactamente lo que hacen estos puntos. El punto sobre el hueso púbico reactiva la circulación profunda en la pelvis, enviando sangre fresca hacia los órganos que dependen de ella. El perineo actúa como una válvula, liberando el flujo que pudo haber estado atrapado durante años y reconectando nervios que habían quedado en silencio. Y la línea interna del muslo abre la autopista principal, permitiendo que la sangre y las señales fluyan libremente hacia tu virilidad una vez más. He visto hombres que pensaban que todo había terminado, hombres que creían que la edad les había quitado todo. Descubrir que en pocas semanas de estimular estos puntos regresaban el calor, la sensibilidad y la fuerza. Pienso en Leonard, de 69 años, que una vez me dijo: «Doctora, ya no me importa el sexo, solo quiero saber que mi cuerpo todavía responde». Después de aprender a activar estos puntos, me llamó una mañana con una voz llena de vida. «Pasó», me dijo. Me desperté firme, sin pastillas, sin trucos, solo yo. La alegría en su voz me lo dijo todo. No se trataba solo del cambio físico, se trataba de dignidad, confianza y el profundo alivio de saber que todavía estaba completo. La ciencia respalda lo que estos hombres sienten. Cuando la sangre fluye libremente, se libera óxido nítrico, los vasos se expanden y la sensibilidad aumenta. Cuando los nervios se reactivan, el cerebro comienza a enviar señales más fuertes y la respuesta abajo es inmediata. No necesitas luchar contra tu cuerpo, solo necesitas recordarle los caminos que ya conoce. Y una vez que lo haces, tus mañanas se transforman del vacío en una prueba de vida. Pero aquí está la clave. Aunque los puntos son poderosos, no son la respuesta completa. Piensa en ellos como los interruptores que vuelven a encender las luces. Sin embargo, si el cableado de la casa está corroído, las luces pueden parpadear o apagarse. Para que el cambio dure, para que la corriente siga fluyendo durante años, necesitas fortalecer la base de la que depende tu cuerpo. Ahí es donde unos pocos hábitos diarios marcan toda la diferencia. Hábitos tan pequeños que pueden sorprenderte, pero tan poderosos que pueden convertir estas técnicas en una parte permanente de tu vida. Y cuando los aprendas, puede que te des cuenta de que el secreto de la fuerza duradera no está en lo que haces una sola vez, sino en lo que eliges hacer cada día. Ahora que entiendes por qué funcionan estos 3 puntos, déjame compartirte algo que lo cambia todo. Presionar los puntos por sí solo puede provocar cambios poderosos, pero si quieres que esos cambios duren, si quieres seguir despertándote cada mañana con una fuerza que se sienta natural, necesitas apoyarlos con algunos hábitos simples. No son rutinas complicadas ni ejercicios pesados. Son prácticas diarias pequeñas que construyen la base para que tus erecciones prosperen. Y cuando digo pequeñas, me refiero a tan simples que muchos hombres las descartan al principio. Sin embargo, quienes se comprometen descubren que sus resultados se multiplican por 10. El primer hábito es la respiración. No la respiración superficial y rápida que la mayoría de nosotros hace sin pensar, sino una respiración profunda, lenta y abdominal. He visto hombres bajar su presión arterial, relajar sus vasos sanguíneos y aumentar su óxido nítrico. Todo con solo 5 minutos al día de respiración consciente por la nariz hacia el abdomen. Un hombre me dijo: «Doctora, no creía que algo tan simple pudiera importar. Pero después de una semana noté que mi cuerpo se sentía más tranquilo y por las mañanas mi respuesta era más fuerte». La respiración te reconecta con la vida misma y tu virilidad lo siente. El segundo hábito es la hidratación. Y no cualquier hidratación, sino comenzar el día con un vaso de agua tibia. Después de una noche larga, la sangre se vuelve más espesa. Beber agua tibia la diluye suavemente y ayuda a que la circulación fluya con libertad, especialmente hacia las partes del cuerpo que más importan. Es un acto pequeño, pero prepara todo tu sistema para la fuerza. El tercer hábito es reducir el azúcar, especialmente por la noche. Sé lo reconfortante que puede ser un postre después de la cena.
pero el azúcar daña silenciosamente el revestimiento de los vasos sanguíneos. Cada bocado hace más difícil que tus arterias se reparen, o si unas arterias más débiles significan erecciones más débiles. He tenido pacientes que simplemente eliminaron su helado nocturno y notaron en pocas semanas que sus erecciones matutinas eran más completas porque sus vasos por fin podían recuperarse. El cuarto hábito es el movimiento. No necesitas correr maratones ni levantar pesas pesadas. Basta con una caminata corta y ligera después de la cena. Esa caminata activa la bomba venosa natural de tu cuerpo, el mecanismo que ayuda a empujar la sangre de regreso al corazón y a mantenerla circulando de manera uniforme. Es suave, es segura y marca una diferencia profunda en cómo la sangre llega a la parte baja de tu cuerpo durante la noche. El quinto y último hábito tiene que ver con cómo tratas a tu cuerpo. Si recorres los puntos con frustración o impaciencia, tu sistema nervioso se resiste, pero si te acercas a ellos con cuidado, con respeto, como si estuvieras atendiendo algo sagrado, tu cuerpo escucha. Esto no es charla de nueva era, es la realidad de cómo el sistema nervioso responde a la presencia. Juntos, estos 5 hábitos forman la base que convierte 3 puntos simples en una práctica para toda la vida. Son los refuerzos que evitan que los resultados se desvanezcan. Son los actos diarios que le dicen a tu cuerpo, todavía te valoro, todavía confío en ti. Pero si aún te preguntas si estas prácticas realmente funcionan, no estás solo. Muchos hombres se sienten escépticos al principio. Por eso la siguiente parte es tan importante, porque quiero compartir contigo historias reales de hombres como tú que pusieron estos métodos en práctica y descubrieron cambios que jamás creyeron posibles. Cada vez que hablo de estos métodos, sé que hay hombres escuchando que asienten con educación, pero siguen sin estar convencidos. Se preguntan si estas técnicas son demasiado simples, si los resultados son demasiado buenos para ser verdad o si ellos son la excepción. El hombre que no responderá. Entiendo esa duda porque me he sentado frente a cientos de hombres que sentían lo mismo, pero lo que he visto a lo largo de los años me ha enseñado algo poderoso. Cuando un hombre se compromete con estas prácticas, sin importar su edad, su cuerpo encuentra la manera de responder. Y las transformaciones que he presenciado no son solo físicas, no son profundamente personales. Restauran la dignidad, la confianza y la conexión de formas difíciles de expresar con palabras. Piensa en Harold, un cartero jubilado de 74 años de Minnesota. Vino a verme una tarde, agotado de probar cada pastilla y remedio que pudo encontrar. Doctora, me dijo, no necesito sentirme de 20 otra vez. Solo quiero despertarme una mañana y sentir que todavía importo. Sus palabras llevaban el peso de la soledad y la decepción que tantos hombres cargan en silencio. Le enseñé los 3 puntos, lo animé a ser paciente y le recordé que su cuerpo no estaba roto. 3 semanas después me llamó con la voz temblorosa. Pasó, me dijo. Me desperté esta mañana con fuerza natural, por primera vez en más de una década. Ese día no fue solo su erección lo que regresó, fue su sensación de estar vivo, de estar completo. Luego estuvo Leonard, de 69 años, que me dijo que ya no le importaba mucho el sexo. Solo quiero saber que mi cuerpo todavía puede responder, confesó. Comenzó la práctica sin grandes expectativas, pero pronto notó calor, sensibilidad y un pulso silencioso que pensaba que se había ido para siempre. Una mañana se despertó, sintió que su cuerpo respondía y me envió un mensaje. Doctora, ahora sé que no he terminado, todavía me queda vida. Ese momento lo cambió todo para él, porque demostró que la edad no le había quitado su virilidad. Y no puedo olvidar a Earl, el camionero que pasó décadas sentado detrás del volante, con el cuerpo rígido y cansado. Cuando aprendió a despertar la línea interna del muslo, no solo recuperó erecciones más fuertes, encontró nueva energía en sus piernas y una calma en sus mañanas que incluso a él lo sorprendió. Me siento más en control, me dijo. Me siento hombre otra vez.
Lo que une todas estas historias no es solo el regreso de las erecciones matutinas, es el regreso de la esperanza, de la dignidad, de la confianza. Estos hombres caminaban más erguidos, dormían más profundamente y se miraban al espejo con orgullo en lugar de derrota. Sus vidas cambiaron porque comprendieron que sus cuerpos aún tenían más para dar, que no habían terminado, que todavía eran capaces de sentirse vivos. Pero por más inspiradoras que sean estas historias, hay una lección más que debo compartir, quizá la más importante de todas, porque si quieres que estos cambios duren no solo una semana o un mes, sino por el resto de tu vida, o debes comprender el principio que marca toda la diferencia. Y cuando lo escuches, te darás cuenta de que tus mejores años no quedaron atrás, sino que están esperando en silencio por delante. Después de décadas trabajando con hombres en sus 60, 70 e incluso 80 años, hay una verdad que está por encima de todas las demás. El cambio real no viene de intentar algo una sola vez, de presionar un punto durante unos minutos y esperar un milagro. El cambio real viene del compromiso de presentarte cada día con paciencia y propósito. Así es como una práctica se convierte en un ritual, como una chispa se transforma en una llama, y como un hombre recupera lo que pensó que había perdido para siempre. He visto a hombres descubrir los 3 puntos y sentir una oleada de esperanza, solo para volver a la duda cuando dejan de practicar. Y también he visto a otros que hicieron de estas técnicas un acto diario de respeto hacia sí mismos y transformaron no solo sus mañanas, sino toda su vida. La diferencia no estaba en su edad, ni en su historial de salud, ni en la suerte. La diferencia estaba en su constancia. Eligieron tratar su cuerpo como algo digno de cuidado, invertir unos minutos cada día en respirar, en presionar, en reconectar. Y con el tiempo, esos pocos minutos reescribieron la historia de su virilidad. Lo que quiero que entiendas es que esto no se trata de perseguir la juventud. No se trata de intentar retroceder el reloj o fingir que tienes 25 años otra vez. Se trata de entrar en esta etapa de la vida con dignidad, confianza y fuerza. Se trata de decirle a tu cuerpo, todavía creo en ti, todavía confío en ti, no te voy a abandonar. Y cuando haces eso, cuando conviertes estas técnicas en un ritual diario, tu cuerpo responde de maneras que te sorprenderán. Te despertarás con más fuerza, dormirás más profundamente y te moverás con una seguridad tranquila que otros notarán. Pienso en Walter, que una vez me dijo, «Doctora, siento que me devolvieron una parte de mí que creía perdida». Pienso en Harold, que se dio cuenta de que sus mañanas aún tenían promesa. Pienso en Leonard, que encontró orgullo al saber que su cuerpo todavía podía responderle. Ninguno de estos hombres intentaba volver a ser joven. Estaban recuperando su presencia, su respeto y su conexión con la vida misma. Esa es la lección final que quiero dejarte en esta parte. No se trata de presionar puntos 1 o 2 veces y esperar un milagro. Se trata de elegir cada día reconectar, respirar, tocar con paciencia y creer que tu cuerpo aún tiene poder dentro, porque lo tiene. Y cuando tratas ese poder con constancia, te recompensará de maneras que cambian mucho más que tus erecciones. Cambiará la forma en que te ves a ti mismo como hombre. Ahora, mientras avanzamos hacia la parte final de este camino, quiero unirlo todo, porque los puntos, los hábitos, las historias y la ciencia conducen a una sola conclusión poderosa. Y cuando la escuches, entenderás que tu mejor momento no es un recuerdo del pasado, sino una realidad que espera ser vivida otra vez. Al llegar al final de este recorrido, quiero que te detengas y reflexiones sobre todo lo que acabas de aprender. Quizá comenzaste este mensaje con dudas, tal vez incluso con frustración, preguntándote si tu cuerpo ya había dejado atrás sus mejores días. Pero ahora conoces la verdad. Tu cuerpo no está roto, tu virilidad no se ha ido y tu edad no define tu capacidad de volver a sentirte vivo. Lo que has descubierto son 3 puntos simples sobre el hueso púbico, el perineo y la línea interna del muslo,
que actúan como interruptores ocultos, esperando pacientemente a que los vuelvas a encender. También has aprendido que cuando combinas estos interruptores con hábitos diarios como respirar profundamente, beber agua tibia, reducir el azúcar, caminar suavemente y tratar tu cuerpo con respeto, creas la base para una fuerza duradera. Te he compartido la ciencia, sí, pero más importante aún, te he compartido las historias de hombres reales. Harold, Leonard, Earl, hombres que una vez pensaron que habían terminado, solo para descubrir que sus cuerpos aún guardaban vida, dignidad y poder. Y mientras te contaba sus historias, pensaba en ti, el hombre que está aquí ahora mismo escuchando mis palabras, porque sé que dentro de ti hay la misma chispa, el mismo deseo silencioso de despertar y sentir que tu cuerpo todavía te pertenece, que todavía te responde, que todavía lleva la fuerza de un hombre que ha vivido, resistido y superado. Esto no se trata de perseguir la juventud, se trata de recuperar lo que siempre fue tuyo, pero que quizá estuvo en silencio durante demasiado tiempo. Cada vez que presionas estos puntos con paciencia y respiras profundamente, no solo estás estimulando el flujo sanguíneo o los nervios, te estás diciendo a ti mismo que sigues aquí, que sigues importando, que tu vida no ha terminado. Cada vez que caminas después de cenar, eliges agua en lugar de azúcar o ralentizas tu respiración, refuerzas ese mensaje. Respeto mi cuerpo, confío en mi cuerpo y no voy a rendirme con mi cuerpo. La lección final, la que espero que lleves contigo, es que el cambio no se trata de hacer algo una sola vez. Se trata de presentarte día tras día con cuidado e intención. Así es como hombres como Walter, Thomas y muchos otros transformaron sus mañanas, su confianza y su sentido de identidad. Y así es como tú también puedes hacerlo. El poder que buscas ya está dentro de ti, esperando a que lo despiertes. Así que, al terminar este mensaje, quiero que lo tomes de manera personal. Esta noche, cuando te acuestes o mañana por la mañana, cuando te levantes, elige comenzar. Encuentra los puntos, respira y comprométete a presentarte por ti mismo, porque cuando lo hagas, y descubrirás lo que ya han encontrado innumerables hombres, que tu mejor momento no quedó atrás. Está vivo ahora mismo, listo para regresar en el instante en que decidas reclamarlo. Y cuando lo hagas, no solo te despertarás con más firmeza, te despertarás más fuerte, más orgulloso y más conectado con el hombre que realmente eres.